Muy buenas noches o muy buenos días. Es la segunda parte de geometría analítica que yo les voy a enseñar, que vendría siendo secciones cónicas. En estas secciones veremos hipérbolas, parábolas, elipses y circunferencias. Vamos a recordar algunas cosas. Voy a dividir el video. Disculpen. Voy a dividir el video en dos secciones, en dos videos, y la referencia de los libros que yo utilicé podrán encontrarlas abajo, abajo en los enlaces de YouTube. Ahí los van a poder encontrar o en un comentario fijado, por si tienen dudas o si quieren aprender un poquito más. Y bueno, vamos a iniciar. Espero que se sientan cómodos y que se preparen su té o su café y que hayan amanecido bien y que estén bien. Bueno, antes que nada vamos a hablar de una pequeña introducción rápida. En esta parte de la geometría vamos a hablar de parábolas, elipses, hipérbolas, y dentro de las definiciones que tenemos es que todas estas secciones se derivan de cortar un cono con un plano. Por ejemplo, si yo tomo esta parte del plano, o mejor dicho, si yo decido agarrar este cono y utilizar un plano y cortar de esta manera como lo estoy haciendo, probablemente tenga alguna característica muy importante y es que se forma una figura, que es una hipérbola. Y si yo decido cortarla de manera horizontal, voy a tener una circunferencia. Si yo decido cortarla un poquito más inclinada, tendré una elipse y así sucesivamente. Y hasta voy a tener, si yo corto de manera horizontal, este cono, lo corto de manera horizontal, probablemente tenga dos secciones que parecen ser que tengo unas parábolas, pero realmente son hipérbolas. Y bueno, podemos encontrar también dentro del álgebra que encontramos dentro de las ecuaciones, es que estamos hablando de ecuaciones de segundo grado, de segundo grado. Y eso lo vamos a ver más adelante. Se van a dar cuenta, los que ya recuerden sabrán que las ecuaciones forman ecuaciones de segundo grado. Y lo más importante, ustedes como físicos sabrán que tienen sus aplicaciones o sabrán más adelante dentro de la carrera que entender este conocimiento, entender el conocimiento, este conocimiento de las secciones cónicas, es sumamente importante como para entender el movimiento rectilíneo o un movimiento rectilíneo de un tiro parabólico o en varias dimensiones, que eso pueden verlo más adelante en física un poco más avanzada, y el movimiento de los planetas, que también lo van a ver en física más avanzada o en física 2 para mecánica celeste. Y bueno, entiéndase que también lo pueden encontrar en la ley de Ohms. Las parábolas las vas a encontrar en la ley de Ohms, por ejemplo, en el electromagnetismo. Y bueno, existen muchísimas aplicaciones, pero esta es una de las que yo les acabo de mencionar y para que sepan la importancia que tiene este tema. Ahora bien, vamos a hablar perfectamente de qué son una parábola. Estas tres definiciones que tenemos aquí, esta y esta y estas, representan exactamente lo mismo. Yo solamente me voy a dedicar a leer una, pero estas tres definiciones que las saqué de los tres libros que yo tengo, pues, bueno, a ver cuál, a pesar de que significa lo mismo, quizás una de las tres les parezca más sencilla que otra. Pero les puse las tres porque se las pueden llegar a topar si después más adelante deciden tomar su libro y cuando quieran checar el significado de la parábola, probablemente se encuentren con estas definiciones. Yo solamente voy a tomar la segunda, pero es exactamente lo mismo. Una parábola es el conjunto de puntos en el plano que equidistan, una palabra importante, del punto fijo llamado F. El punto fijo es un punto que está dentro de la parábola, que es el foco. Eso lo veremos más adelante. Y una recta fija conocida como la directriz, en donde básicamente esta definición nos dice que la distancia de cualquier punto hacia el foco y la distancia de ese punto hacia la directriz tienen que ser exactamente la misma.
y eso significa equidistan. Aquí yo puse el significado de equidistan. Se dice que este punto P es equidistante a este conjunto de puntos, como lo vemos aquí, x1, x2, x3. La distancia de aquí hasta acá es exactamente la misma, y la distancia de aquí hasta acá es exactamente la misma, la distancia de aquí hasta acá es exactamente la misma. Directriz es aquella línea que puede ser una superficie o un volumen que determina toda la generación de la figura geométrica. En este caso vamos a determinar la generación, por así decirlo, de la parábola. Y la directriz va a ser sumamente importante junto con todo lo demás para poder entenderlo. Ahora bien, aquí yo voy a hablar de alguna de las características. Ojo, aquí yo voy a hablar ya de características que nosotros podemos encontrar en lo que vendría siendo en la parábola. Y aquí yo les puse arriba la definición, en la definición que se tiene acerca de la parábola. Y primero que nada, yo voy a dibujar una recta horizontal. Y esa recta horizontal podrá ser una recta vertical también. Por lo general, los libros lo manejan con una recta vertical, pero también puede ser horizontal sin ningún tipo de problema. Esta recta horizontal, yo la voy a llamar, bueno, se llama más bien, directriz. Ahora bien, 2. Voy a dibujar otra recta que va a intersectar con la directriz. Esta recta que ustedes ven aquí se le conoce como el eje de la parábola. Ahora bien, en el eje de la parábola yo voy a dibujar un punto cualquiera, pero no es cualquier punto. Ese punto representa el foco y el foco tiene sus coordenadas en el eje de las X y en el eje de las Y. Ahora bien, la forma que tiene la parábola es esta forma. Abre de esta manera, de manera infinita. Dibujamos primeramente una recta fija, esta recta fija que le vamos llamando directriz. Después, como yo les había mencionado, puede ser de forma vertical también, sin ningún tipo de problema, y dibujamos un punto arriba de la directriz, que fue el foco, conocido como el foco, y trazamos una perpendicular, esta recta perpendicular que intersecta, que se le conoce como el eje de la parábola, o puede ser conocida como la recta A. Ahora bien, el segmento A, este pequeño segmento, vamos a llamarlo así, este segmento es sumamente importante porque es la intersección entre la directriz y el eje de la parábola. Ahora bien, esta V que tenemos aquí vendría siendo el vértice. Vendría siendo el vértice. Es básicamente donde se abre más la parábola. Como lo pueden notar aquí, se abre cada vez más y más y más. Y voy a dibujar un punto cualquiera. Ahora bien, como nos dice la definición, una parábola es el conjunto de planos que equidistan de un punto fijo llamado f. Es decir, la distancia que hay de aquí hasta acá tiene que ser exactamente la misma que la distancia que yo trace del punto hacia la directriz. Eso nos dice la definición. Y aquí voy a trazar otra cuestión, que es otro punto cualquiera, que yo trazo una línea del foco hacia este punto, trazo una línea hacia la directriz y me tiene que cumplir la misma condición. Y ese punto puede ser un punto cualquiera, puedes llamarlo como quieras. Yo lo llamé Pepe Lima. Ahora bien, sea un punto A, la intersección del eje de la parábola, eso ya lo mencioné, y la directriz, que es este. El punto B, que vendría siendo el punto medio del segmento A y el segmento F, como vemos aquí, está aquí el segmento A y aquí está el segmento F, que sería siendo todo esto. Todo eso sería siendo, pues, eso sería siendo A y F. Y en el medio encontramos el vértice, que es básicamente donde se curva más la parábola.
Podemos tomar un punto P y medir sus distancias, pero también podemos conocer nuevas cosas como por ejemplo la distancia entre P y P' se le conoce como cuerda. ¿Ok? Esta distancia de P a P' se le conoce como cuerda. Y hay algo que se le llama cuerda focal, que son conceptos que no se encuentran mucho, pero que forman parte de la definición de la parábola. Es que B, esto es un punto cualquiera B. Y aquí voy a dibujar otro punto cualquiera B, que voy a llamarlo B', para diferenciarlo que B y B' son diferentes. Yo dibujo una recta o yo dibujo una línea de B hasta B', pero que pase por el foco. Esta cuerda se le conoce como la cuerda focal porque es la distancia de un punto B hacia otro punto B', cualquiera, que atraviesa el foco. Se le conoce como cuerda focal. Ahora bien, aquí me voy a ir con mucho con calma, sin tanto, ¿cómo se dice? Sin tanto, y yéndonos con calma con el dibujo. Denme un momento, un momento. Ahí disculpa, es que ando acá con las cosas que uno a veces uno. Ahí disculpen, caballeros, de verdad, ahí disculpen. Es que tengo que atender muchas cosas. Vamos a hacer algo diferente, ¿qué les parece? Vamos a dibujar un plano X y Y. Ustedes pueden hacerlo con tranquilidad. Esto parece una locura, pero no lo es. Voy a dibujar un plano XY, ok, esto hasta ahí todo bien, y voy a dibujar una directriz, que sería siendo esta. La voy a dibujar de manera horizontal. Ahora voy a fijarme en una cosa. Si yo dibujo esta directriz aquí, conociendo la definición que tenemos anteriormente, yo sé que arriba de la directriz tiene que abrir esa parábola. Ok, abre esa parábola. Perfecto. Pero también sé algo importante, que la directriz adentro de la parábola hay un foco y que también tiene un vértice. Ok. Dibujo un foco, que va a ser este y va a tener coordenadas. Ahorita las definimos. Y tenemos un vértice, que también tiene sus coordenadas. Ok, vamos a irnos con despacio. Primero, vamos a definir cuáles son las coordenadas del vértice. Bueno, las coordenadas del vértice van a ser X y Y. ¿Pero cuánto vale X y Y? Bueno, X y Y vale la distancia de este punto, que vendría siendo H, que sería siendo este. ¿Ok? Todo eso vale H. De aquí, del plano del eje de la parábola, de este punto hacia acá, vale H. Si esto vale H, como está de manera horizontal, está en el plano horizontal, en X vale H. Coma, Y es igual a K, pero ¿qué definimos como K? ¿Cuánto es lo que realmente vale K? Dentro de aquí, K vale toda esta dimensión. Lo voy a dibujar. Lo voy a dibujar esto. Todo esto que acabo de dibujar en rojo, eso vale K. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Ok, ya tenemos H y ya tenemos K. Ahora bien, ¿qué pasa con el foco? Bueno, yo sé que si yo quiero tener X, la coordenada X, yo sé que vale H. Pero ¿cuánto vale Y? Bueno, ¿cómo sé que es que K más P? Bueno, si te fijas, la distancia de aquí hasta acá es K. Pero la distancia del vértice hacia el foco es P. Si yo sumo K más P, es decir, K, todo esto, más esto, yo voy a obtener el valor de Y, que va a ser K más P. Hasta ahí, todo bien. Ahora bien, el vértice tiene hacia la directriz, yo voy a decir que vale P. Y del vértice hacia el foco vale P. Esta distancia es exactamente la misma que del vértice hacia la directriz. Okay.
Hasta ahí todo bien. Ahí disculpen si digo malas cosas, porque parece que sí las estoy diciendo mal en el vértice, porque encuentro algo cansado, ahí disculpen. Pero se entiende, espero que se pueda entender. Ahora bien, ¿qué más podemos conocer? Bueno, podemos conocer la ecuación de la directriz. ¿Cómo yo sé cuál es la ecuación de la directriz? Bueno, primero que nada, yo sé perfectamente que todo esto vale K, pero esto vale P. Si yo resto K menos P, yo consigo el punto de cuánto vale Y, que sería haciendo todo esto. Es decir, yo resto K menos P y obtengo las coordenadas, por así decirlo, de la directriz, que sería K menos P. Ahora bien, yo voy a aplicar la definición de la parábola. Yo sé que la definición de la parábola me dice que la distancia del foco hacia R equidistan desde R hacia la directriz, que sería siendo H. Por definición, aquí tenemos que el segmento de F hacia R es igual de R hacia H. Hasta ahí todo bien. Ahora bien, yo quiero conocer el segmento de F hacia R y de R hacia H. ¿Cómo calculamos la distancia de dos puntos? Bueno, la manera de calcular la distancia de dos puntos la definen a partir del teorema de Pitágoras, que se puede determinar de esta manera. ¿Ok? Esto no lo voy a demostrar, esto creo que ya lo han visto, pero a partir de aquí, de la distancia de dos puntos cualquiera en el plano, X y Y en R2, donde Z vale 0, a partir de aquí yo puedo definir la distancia del foco hacia un punto R, que sería siendo este. Pero solamente esta definición me pide las coordenadas de X2, de X1, de Y2 y de Y1. Por comodidad, yo voy a decir que X es X2. ¿Ok? Todo este valor que están aquí representa X2 y Y2. ¿Ok? Los valores del punto R es X2 y Y2. Y H vale X1 y este vale Y1. Ya lo único que sería es sustituir. ¿Cuánto vale X2? Bueno, vale X, que sería aquí. ¿Cuánto vale X1? Bueno, vale H. Tendríamos X menos H al cuadrado más Y, que vendría siendo la coordenada de R. Y finalmente tendríamos menos K más P, que sería la otra coordenada de Y del foco. Igual a Y menos K más P. Esto se obtiene, primeramente tenemos que entender una cosa. Yo sé que la coordenada de Y sería siendo esta. Y la coordenada en X sería siendo esta. Yo la voy a llamar X. Pero podría llamarse X' y Y' para que no se confunda con esta Y y con esta otra Y. Pero esta distancia que tenemos aquí, fíjense, si yo digo que esa Y, esta Y, vale todo Y, ¿cuánto vale, por ejemplo, cuánto vale, cómo calculo ese valor? ¿Cómo calculo yo la distancia entre R y H? Porque ahora lo que yo quiero calcular es la distancia de este punto hacia H. Bueno, yo sé que para poder calcular la distancia de este punto hacia H, si yo digo que esto vale Y, yo le tengo que restar obligatoriamente para conocer el valor completo, yo tengo que restarle lo que viene en la directriz. Es decir, le tengo que restar todo esto, que vendría siendo K menos P. Tendría que Y menos K menos P, que vendría siendo K más P. Perdón, aquí sí sería... Perdón, aquí ya lo dije mal, perdón. Ahí disculpen. Lo voy a volver a borrar.
Ay, disculpen. Que me confundí. Disculpen. Bueno, ¿cómo calculo y menos k más p? ¿Cómo logro calcular ese valor? ¿Cómo determino ese valor? Bueno, la mejor manera de determinarlo, o la mejor forma de determinarlo, es que primero tengo que entender que la distancia de k más p no representa este pedazo, ¿ok? No sé si lo ven ustedes, pero aquí yo cometí un error. No representa ese pedazo. ¿Cuál el pedazo representa? Pues representa todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Representa todo esto. Pero, ¿cuánto vale y? Que es lo que nosotros estamos definiendo. Bueno, de lo que nosotros estamos definiendo, yo dije que y vale todo esto, que es la coordenada de y, hacia este punto. Ah, ok. Pero hay un pequeño cachito que es este cachito que me estorba. Y la única manera de conseguir la distancia es simplemente calculando que y menos k más p, que sería toda esta distancia. Por eso tengo y menos k más p. ¿Ok? Y bueno, a partir de aquí, yo lo que hice en esta parte para empezar a calcular la parábola es primeramente elevar al cuadrado ambos lados, elevé ambos lados al cuadrado, se puede calcular el binomio al cuadrado, pero vamos a determinar el trinomio al cuadrado. ¿Cómo lo determinamos? Perdón. Bueno, nosotros nos habíamos quedado en esta definición, pero ¿cómo calculo esto? Y menos k más p al cuadrado. Y y menos k más p, entre paréntesis, al cuadrado. Esto es un trinomio al cuadrado, perfecto, un trinomio cuadrado, cualquiera. Y bueno, aquí está la definición que a más b más c al cuadrado es igual a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada más 2ab más 2ac más 2bc. Bueno, aquí lo que hice primeramente no es desarrollar el binomio al cuadrado. No me interesa desarrollar el binomio al cuadrado. Yo ahorita les explico por qué. Ahora voy a desarrollar este. Como verán, yo tengo que seguir la definición algebraica. ¿Cuánto vale A, que sería Y, B, que vendría siendo K, y C, que vendría siendo P? Los elevo primero al cuadrado, ok. Y cuadrada más K cuadrada más P cuadrada. Ahora bien, yo tengo que multiplicar más 2 veces lo que vendría siendo A y B. Pero ¿cuánto vale A y B? Bueno, Y menos K, que vendría siendo lo mismo que K y este negativo que se afecta. Y así sucesivamente con todos los demás, hasta obtener estos resultados. Y una vez obteniendo los resultados, como verán, aquí se va Y cuadrada con Y cuadrada, se va K cuadrada, se va K cuadrada, se va P cuadrada, se va P cuadrada. ¿Ok? ¿Qué algo más se puede ir? Aquí ya solamente estoy, ¿cómo se dice? Eliminando términos semejantes. Es lo único que estoy haciendo. ¿Ok? Para yo desarrollar estos trinomios cuadrados, utilicé esta definición que está arriba, en cada uno. ¿Ok? Si ustedes la siguen, podrán calcularlo perfectamente. ¿Ok? Tenemos acá menos KY, y acá tenemos exactamente lo mismo, entonces se termina eliminando. Ok, pero acá tengo menos 2PY y acá tengo más 2PY. Esto no se elimina, más 2KP y menos 2KP. Esto tampoco se elimina, es decir, esto se salva y todo esto también se salva. Y tendríamos esto, x cuadrado menos 2xh menos h cuadrado vendría siendo el binomio cuadrado. Aquí se me olvidó corregirlo. Aquí no tuve que desarrollarlo. Pero vendría siendo exactamente lo mismo aquí. ¿Y qué es lo único que hice? Bueno, yo pasé estos términos al otro lado con sus signos correspondientes. Y eso es lo que hice acá.
Y esto es lo que obtuve, x menos h al cuadrado más igual a 4py menos 4kp. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa todo esto? Bueno, aquí lo primero que hice es utilizar un poquito de álgebra. Todo esto es álgebra, básicamente. Pero aquí saqué dos términos iguales, que sería 4p y 4p. Tendría y menos k. Y esto que yo les acabo de decir, bueno, perdón, esto que acaba de salir con ya toda la operación que concluimos aquí, esto es la ecuación de una parábola cuando h y k tienen valores. ¿Qué pasa si h y k no tienen valores? Bueno, aquí h vale 0, ok. X elevado al cuadrado, ok. ¿A qué sería igual? Bueno, si yo sé que k vale 0, ¿qué pasa? Bueno, tendría 4py. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa que h y k valgan 0? Significa que es una parábola que abre en el origen. En vez de abrir en este punto, abre en este punto. ¿Por qué? Porque h y k valen 0. Valen 0. Pero si no valieran 0, entonces tendríamos que recurrir a esta información, donde sería x menos h al cuadrado igual a 4p igual a y menos k. A partir de ahí, si tenemos h y k en otras coordenadas. Ahora bien, esta misma definición ustedes la pueden sacar para otros, para demostrar el origen en 0,0. Es muchísimo más fácil demostrarlo en 0,0. ¿Por qué? Porque miren, yo voy a poner la parábola en el origen de 0,0. El vértice vale 0. Ahí se simplifica muchísimo. La directriz, lo mismo, ¿no? Que valdría siendo k menos p. La distancia de la directriz hacia el vértice sería p. Y del vértice hacia el foco vale p. El foco tiene coordenadas 0. Se nota, vale 0 en x, coma p, que sería siendo esta distancia. Y finalmente tendríamos un punto R, que sería X, Y. Si seguimos la misma idea, yo sé que tengo que calcular F y R hacia H. Yo sé que el segmento de F hacia R es exactamente el mismo que de R hacia H, que sería la directriz. Yo aquí, del punto F hacia R, utilizo la distancia de dos puntos, despejo las unidades que yo tengo y al final, con los resultados que si pueden darle una pequeña pausa, se darán cuenta de que esto es válido siempre y cuando h y k valgan 0. Si fuera la parábola para abajo, tendríamos x cuadrado menos 4py para p menor a 0. Es decir, si yo tengo un negativo aquí, esto quiere indicar que la parábola abre hacia abajo en el vértice igual a 0. Esto es una indicación a esto. X cuadrado menos 4py. Ese negativo está diciendo o bien la parábola abre hacia abajo o bien la parábola abre hacia arriba. Eso es lo que quiere decir ese negativo. Y aquí tengo las diferentes formas. Se pueden hacer las demostraciones de todas, pero es exactamente la misma lógica. Ustedes, la parábola más común que se encuentran es una parábola que abre hacia arriba en el origen, donde tiene un foco 0,p. Ya vimos que la directriz está abajo, es una línea recta, y muchas veces definimos esta línea recta como y igual a menos p. ¿Ok? Y aquí definimos como x cuadrada igual a 4py, p mayor a 0, que es la demostración que hicimos atrás.
o que ya estaba atrás. Solamente que yo les puse cuando HK tienen ciertos valores y cuando HK valen 0. Aquí tenemos lo mismo. Como verán aquí sí sería negativo. Y finalmente aquí tendríamos otras ideas, donde y cuadrada es igual a 4px, donde p toma valores positivos. Cuando esto pasa, por lo general decimos que P abre hacia la derecha, pero cuando P toma valores negativos, decimos que abre hacia la izquierda, porque si tú le das un valor a P aquí, como por ejemplo -1, tú tendrías menos 4x, y por lo tanto, la parábola tendría que abrir hacia la izquierda. Entonces, el signo te está diciendo básicamente si abre hacia un lado y para otro. Cuando es positivo, en el eje de las X, cuando abre en el eje de las X, abre de esta manera. Cuando X es negativo, cuando la parábola en el eje de las X abre de manera negativa, pero en Y pasa exactamente lo mismo, ¿ok? Ahora bien, aquí ya me enrolé con el tema de la circunferencia. Bueno, vamos a darle un repaso a la circunferencia, es la parte más sencilla. Para empezar la ecuación de la circunferencia tenemos primeramente que conocer cuáles son sus significados. Y número uno de los significados que encontramos es fijar en el plano geométrico un plano cerrado que tiene las características de que todos sus puntos se encuentran a la misma distancia de un punto determinado. ¿Cómo es eso? Vamos a ver. Primero que nada, voy a dibujar un plano X. Esto no le hagan mucho caso todavía. Y voy a dibujar otro plano, que sería Y. Y voy a dibujar un círculo, ¿ok? Y voy a dibujar un punto. Aquí y aquí voy a dibujar otro punto, que voy a llamarlo el radio. El centro a este punto vale cierta cantidad. Podría ser que valga 3, pero de este punto hacia este punto vale exactamente lo mismo. De este punto hacia este punto vale exactamente lo mismo. Es lo que dice. Fijar en el plano geométrico un plano cerrado, como este, es un plano cerrado, que tiene las características de que todos sus puntos se encuentran y tienen la misma distancia a un punto determinado. Bueno, aquí yo voy a llamarlo como R igual a X, Y. Y finalmente voy a determinar aquí varias cosas. Ya lo voy a poner de inmediato. Primeramente, yo lo que voy a hacer en este momento es dibujar cuáles son las coordenadas de mi vértice, que está en el origen, que va a ser H, K. Como verán, K vale todo esto. Y H vale todo esto, que es lo que acabo de yo poner. Ahora bien, ¿cuánto vale la distancia de cuáles son los puntos de R? Bueno, R tiene valores en el eje de la Y, que vendría siendo todo esto, todo este brazo horizontal, y X, que vendría siendo todo esto. ¿Ok? Ahora bien, aquí algo muy curioso nos acaba de pasar. Nos acabamos de encontrar un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo que tiene catetos opuestos y sus hipotenusas, o bueno, tiene su hipotenusa. Tiene sus catetos opuestos. Para yo determinar, podemos utilizar el teorema de Pitágoras en el siguiente triángulo, que cumple la condición de un ángulo agudo que no rebase pi medios. Como verán, el ángulo que tenemos aquí es un ángulo alfa, donde el ángulo es agudo. Entonces, sí se cumplen las condiciones adecuadas para hacer un triángulo rectángulo como tal. Ahora bien, si yo quiero conocer esta hipotenusa de este punto a ese punto, yo sé que todo esto vale X, pero esto vale H, entonces yo sería la resta entre X menos H. Si yo quiero conocer este punto,
sería y menos k. Sería todo este brazo menos este brazo, que sería k. Y finalmente tendría este valor, ¿ok? Que aquí vendría siendo r cuadrada igual a x cuadrada más y cuadrada. Esta definición que tenemos aquí es solamente válida si, solo si, perdón, aquí sería k, ¿ok? Aquí sería una k, ¿ok? Si h y k valen 0. Si h y k no valen 0, por lo tanto tendríamos que utilizar esta otra definición, porque h y k tienen valores, pero esta definición de h y k igual a 0 en r cuadrada x cuadrada más y cuadrada nos quiere decir que es una circunferencia que abre en el centro donde su origen vale 0. Por eso siempre es más fácil trabajar desde el origen. Y aquí sí te puedes decir que el radio y que x y ahí lo puedes determinar. Y ahí ya sí obtienes la famosa de x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. ¿Ok? Ahora bien, yo les voy a hablar de algo, ya lo último, forma general de una ecuación de una circunferencia. Bueno, esta es la forma que acabamos de ver, pero también podemos conocer la forma general que puede llegar a tener una circunferencia. La forma general que puede llegar a tener una circunferencia es primeramente desarrollando lo que hay en los binomios cuadrados. Como verán, aquí yo ya los desarrollé. Y todo esto decidí igualarlo a 0. ¿Por qué lo igualé a 0? Resulta ser que aquí esta manera de expresión que tenemos de este lado, yo la puedo expresar de esta otra manera. Si se fijan, aquí no sería, aquí lo único que hice es tomar la definición de una circunferencia donde h y k tienen valores, como los que tenemos aquí, desarrollé esos binomios al cuadrado, igualé la ecuación a 0 y aquí si notas x cuadrada más y cuadrada se queda igual, pero ¿qué pasa con menos 2h? Porque x sí está, bueno, yo dije que d vale menos 2h, que e vale menos 2k y que f vale que cuadrada más h cuadrada menos r cuadrada. Esto se satisface. Esto sí se logra satisfacer. Y para ello hay una demostración, pero en ese caso simplemente quería que conocieran la forma general de una circunferencia y esta forma de la ecuación de esta circunferencia también es exactamente la misma que esta. ¿Ok? Exactamente la misma. Pero por temas de tiempo no voy a poder demostrarlo. Y bueno, hasta aquí llega el video. Espero que les guste. Espero que les haya gustado y para que no sea tan largo, hasta aquí es la primera parte. Ok, chavos.